Bueno, Ana es la mamá de Samuel y la Biblia dice de que ella no tenía hijos. Y la Biblia de hecho dice que su rival, dice, se refiere a la otra mujer de su marido Elcana, se burlaba de ella porque Ana era estéril. Sin embargo, su marido sí la quería mucho. Pero un día Ana, cuando suben junto con su marido a ofrecer sacrificios al templo, juntamente con los sacerdotes, ella se aparta a un lado, dice, después de comer, después de beber, la historia dice que se aparta a un lado, va y se pone a orar afligidamente. Y en eso el sacerdote Elí la mira y dice que Ana oraba en su corazón, no se escuchaban sus palabras, solo se miraba el movimiento de sus labios. Y el sacerdote pensó que estaba ebria y le dice, levántate de una vez, sin vergüenza, que aquí no es un lugar para venir a orar. Imaginemos que fuesen guatemaltecos, ¿verdad? Que fuesen de Shela. ¿Cómo diría esa persona? Y Ana dice, no estoy ebria, dice, no estoy ebria, mi Señor, sino que yo estoy llorando en mi corazón, estoy muy afligida pero no estoy ebria. Y entonces, de ahí empieza, creo yo, la historia, o bueno, todo lo que tiene que ver con Samuel, porque a través de esa oración de Ana que hace con el Señor, que es a través de una promesa también, porque él le dice, si tú me das un hijo, yo lo entregaré para ti, lo ofrendaré para ti y toda su vida te servirá. Pero bueno, yo también sé que tú traes también una preparación acerca de este tema y bueno, te dejo el espacio, porque hoy vamos a estar compartiendo esto. Así es, bueno, creo que muy interesante cómo es la historia de Ana, cómo lo podemos ver en Primera de Samuel, ¿verdad? Yo cuando estaba leyendo esta historia me di cuenta que la palabra de Dios decía que incluso no comía por todo lo que su rival le decía, ¿verdad? O sea, se encontraba en una tristeza profunda porque no podía concebir a un hijo, pero es muy importante para mí la promesa que ella le hace a Dios, que dice, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Y creo que, o sea, es una promesa profunda que creo que lo pudo llevar a cabo, ¿verdad? Y creo que nosotros en este tiempo estamos en la disposición o deberíamos de estar en la disposición de estar consagrados a Dios. En Hebreos 12:14 dice de la siguiente manera, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Creo que nosotros en este mundo adverso, en este mundo donde encontramos un montón de personas malas, un montón de personas que son pecadoras, que influyen a cosas malas, lo que tenemos que hacer es adaptar esa santidad o ser santos nosotros, tal como el Señor lo quiere, ¿verdad? Porque lo acabamos de leer que dice que sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y creo que en ese momento, ahorita vamos a seguir desarrollando el tema, pero nos damos cuenta que Samuel escuchaba la voz de Dios. La palabra de Dios dice que fue uno de los grandes profetas que existió en ese tiempo, ¿verdad? Porque entendía, escuchaba la voz de Dios y hacía caso a la voz de Dios. Y creo que nosotros en este tiempo lo que tenemos que hacer también es lo mismo, es consagrarnos a Dios tal como Ana consagró a su hijo y ser santos tal como el Señor es santo, dice su palabra. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar en este tiempo es alejarnos de todas esas cosas malas y consagrarnos a Dios y buscar esa santidad que el Señor necesita para que nosotros le podamos ver y Él a nosotros también, ¿verdad? Para que podamos estar juntamente con Él. Entonces, de eso se va a tratar el tema y ustedes ya irán viendo a continuación que es un muy bonito tema, así que yo les invito a que nos apoyen compartiendo este live y también dejando un comentario y así vamos arrancando este tema, ¿verdad? Yo creo que nos vemos un poquito borrosos. Vamos a ver si voy a limpiar un poquito el lente de la cámara o son mis lentes los que están. No sé si es el lente de la cámara o mis lentes los que están como que borrosos. ¿Qué dicen ustedes? Ayúdenos con sus comentarios. Muchas veces nos damos cuenta que no se animan a dejar sus comentarios o se ponen nerviosos, no sé, nosotros somos más nerviosos, pero aquí voy a tratar de limpiar el lente.
Bueno, a ver si así nos miramos más guapos. A ver si así nos miramos más limpios. Bueno, sí, muy cierto, como dice Sergio, muchas gracias a los que nos ayudan a compartir esta transmisión. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Ayudó? Sí. Sí. Bueno, am, gracias a los que siempre comparten con nosotros. Tú mencionaste algo muy importante acerca de Samuel, que Samuel oía a Dios, Samuel tenía una conexión con Dios. Y creo que este tema se vuelve muy importante para mí porque también eh, creo que muchos jóvenes, y me involucro hoy en día, necesitamos tener pruebas de muchas cosas. A veces uno le platica a las personas o incluso a nosotros nos dicen, mira, tú tienes que hacer esto. Y nosotros decimos, ¿y acaso tú lo estás haciendo? ¿Acaso tú lo estás viviendo? Demandamos pruebas a los que nos hablan y nos corrigen cuando nosotros estamos caminando en las cosas que no se deben y decimos, pero, o nos excusamos y muchas veces decimos, incluso con versículos de la palabra, que primero mira la paja que tienes en tu ojo antes de verla, o primero mira la viga que tienes en el tuyo antes de ver la paja que está en el mío. Y ponemos un montón de excusas, muchas veces nos ponemos así como que a la defensiva. ¿Necesitas un lapicero? Ah, ok. Y nos sucede eso, ¿verdad? Que sí, en la vida. Pero yo creo que cuando vemos esta historia, la vida de Samuel, cuando comprendo de esta forma en la que hoy queremos que ustedes también comprendan con nosotros, es de que Samuel fue pedido en oración por su madre. Muchas veces nosotros no sabemos cómo nuestros padres también vivían antes de nosotros. Y quién sabe, a lo mejor tu vida, mi vida, fue también el fruto de una oración, ¿verdad? Que es la oración de una madre que le pedía al Señor, yo quiero un hijo y quiero varón. Y he escuchado a los padres de familia ser detallistas con Dios, pues todos sabemos que en el Salmos 34 dice que Dios concederá los anhelos de nuestro corazón. Entonces, es muy cierto y por eso los padres lo ponen en práctica. Pero nos damos cuenta que Ana cumple su promesa, va y dice, va y va a ir a entregar a su hijo, lo lleva al sacerdote, lleva también ofrendas. La Biblia dice que lleva vamos a ver, tres becerros, si no estoy mal, donde lo dice, y lleva una ofrenda. Y entonces, y entonces al momento de que lo entrega, deja ahí al niño. Ana tenía toda la intención, la mejor intención, ¿verdad que sí? Como los padres de familia tienen hoy en día, de llevar a sus hijos al mejor colegio. De hecho, ayer platicaba con unos amigos y comentaban que el colegio a donde iban a inscribir a sus hijos les quedaba lejos. Yo les decía, pero ¿y cuál es la gana de llevarlo a ese lugar si les queda lejos? Pero ellos me decían, no, dicen, nuestros papás no tenían todas las capacidades tal vez económicas, pero ellos se esforzaron para inscribirnos a nosotros en un buen colegio. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a esforzar también en inscribir a nuestro hijo en un buen colegio? Y creo que todos los padres tienen ese deseo sobre sus hijos, ¿verdad? De inscribirlos, de que sean hijos de bien. Y Ana es lo que hace, va y lo lleva junto con el sacerdote Elí y sus hijos. Pero la sorpresa es de que los hijos del sacerdote Elí no vivían una vida como a Dios le agradaba o como nosotros las personas imaginamos que muchas veces nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros consejeros viven por el hecho de ser personas con un cargo importante en la iglesia o incluso en el colegio, ¿verdad? Los llevamos a un colegio cristiano creyendo que tal vez ahí les van a enseñar la palabra de Dios y a lo mejor ahí no hay nada de personas cristianas, sino que son personas que practican cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y creo que eso es algo similar lo que si vemos en la historia de Samuel, porque él va y los hijos del sacerdote Elí, dice la Biblia, que eran pecadores. Dicen que eran muy pecadores. Pero tú mencionaste algo muy importante y es que, y es que, y es que Samuel escuchaba la voz de Dios. De hecho, dice acá en el versículo 18 del capítulo 2, dice,
Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un ofed de lino. Entonces, ¿en qué entorno estaba viviendo Samuel? ¿En un entorno realmente bueno o estaba viviendo al final con personas malas? Samuel estaba viviendo con personas malas, con personas pecadoras, pero Samuel se apartó, no imitó esas prácticas que ellos hacen. Y yo creo que aquí tenemos una prueba real para todas esas personas. Y esto fue primero para mí, no lo digo solo para ellos, porque yo también muchas veces digo, pues quiero ver pruebas. Creo que hoy en día estamos en una temporada o en una sociedad donde las personas demandamos resultados, ¿verdad? Que si demandamos pruebas, demandamos muy bien, muéstrame entonces de lo que dices, muéstrame lo que hablas. Y cuando, bueno, creo que leemos el libro de Samuel, allí, aquí podemos ver eso, que aquí hay una prueba viviente de que Samuel, rodeado de malas personas, él no terminó haciendo las prácticas que esas malas personas hacían. Sí. Creo que en nuestro contexto social, en estos momentos, podemos ver reflejado lo que en su momento fueron los hijos de Elí, ¿verdad? Y es que veamos lo que dice en Primera de Samuel 2:12, dice de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, allí arranca diciendo que ellos eran pecadores. El título del versículo 12 es el pecado de los hijos de Elí. O sea, el primer pecado que ellos cometieron fue el no tener conocimiento de Dios. Creo que ellos estaban en el templo, estaban ahí rodeados del arca, pero ellos no tenían conocimiento de que estaba en el arca. Sabemos que la presencia de Dios estaba en el arca, ¿verdad? Ellos eran sacerdotes, ellos ministraban ahí todo lo del templo, todas las ofrendas y todo eso, pero que al final de cuentas nunca profundizaron en Jehová, nunca profundizaron en Dios. Y eso es algo que se ve muy común hoy en día. Hay muchas personas que conocen a Dios, que quizá van a una iglesia, pero que no tienen el conocimiento de Dios. Y de esas personas nosotros nos estamos rodeando. Y y me he sentido muy tentado a hacer de la misma manera. ¿Por qué? Porque, o sea, por así decirlo, se vive más fácil de esa manera, sin el conocimiento de Dios, sin tomarme el tiempo de estudiar su palabra, pero que al final eso aparentemente fácil termina en destrucción, ¿verdad? Porque si terminamos de leer toda la historia de los hijos de Eli, vemos que al final tuvieron un final trágico, ¿verdad? Y no solo ellos, sino que se fue el pueblo de Israel también. Entonces, es muy importante saber que el primer error que nosotros cometemos es no tener conocimiento de Dios. Porque yo, ¿cómo voy a saber que estoy haciendo algo malo si no leo lo que dice la palabra de Dios que es bueno? Y si la palabra de Dios dice que algo es pecado y yo por no saberlo lo estoy cometiendo, o sea, al final es mi culpa. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios y solo no estoy teniendo el valor o el tiempo para conocer realmente a Dios. Entonces, si nosotros en este momento nos evaluamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que realmente no tenemos el conocimiento de quién es Dios, de qué es Dios en mi vida, de su palabra, entonces estamos cometiendo un error. Y si no nos importa y seguimos de la misma manera, al final lo que va a resultar para nuestra vida es destrucción. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero si nosotros elegimos todas esas cosas malas, al final nuestro camino nos va a llevar a la destrucción. Y creo que eso es lo que quiere evitar el Señor en tu vida y por eso nos incita tanto a abrir su palabra y leerla. Entonces, todos ustedes que están ahí en casa, yo les invito a todos los que nos están escuchando que leamos la palabra de Dios, que tengamos el conocimiento de Dios, porque solo de esa manera vamos también a discernir entre lo bueno y lo malo, porque hay cosas que aparentemente son buenas, ¿verdad? Pero que al final su camino es de destrucción, así lo dice Proverbios, ¿verdad? Entonces, si nosotros
nos aferramos a la palabra de Dios y entendemos lo que Dios nos quiere transmitir, también nos vamos a dar cuenta de las cosas malas que estamos haciendo. Y eso es lo que hicieron los hijos de Elí, ni siquiera tuvieron temor de Dios. No respetaban las ofrendas que llegaba a dar el pueblo de Israel. Y se fue acumulando todo eso hasta el punto en el que el Señor le dice a Elí que va a destruir a sus hijos, ¿verdad? Y fue por falta de conocimiento de parte de sus hijos. Pero ¿tú qué crees? ¿Crees que tuvo algo que ver Elí? Pues sí, porque aquí en el versículo, mira, en el versículo 29 dice, porque habéis aullado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, le dice, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Aquí Dios hace responsable a Elí por el pecado de sus hijos, porque él es el sacerdote, él era el sacerdote y no solo del pueblo de Israel, sino también el sacerdote de su casa, de su familia, de sus hijos. Y por eso Dios aquí, si nos damos cuenta, él condena a Elí por las acciones de sus hijos. Dice, porque habéis aullado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos. Imagínate, o sea, Dios sí responsabiliza a Elí por el pecado de sus hijos. Yo creo que antes de indagar en esto, respondiendo a la pregunta que hiciste, pues en la Biblia nos enseña que sí, Elí era responsable. Yo creo que nosotros como personas debemos de aprender en la vida, tanto como de la Biblia, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Que muchas veces vamos a ser decepcionados por nuestros líderes, muchas veces vamos a ser decepcionados por la persona quien quizás nos encaminó al Evangelio, y muchas veces terminamos viendo a esa persona como una luz en mi vida porque yo vivía en una situación difícil y gracias a él yo me acerqué al Evangelio y termino viéndolo como mi héroe, sí, como una especie de, de superhéroe, ¿verdad? Valga la redundancia, perdón, en mi vida. Y creemos que esa persona nunca nos va a fallar. Pero yo creo que nosotros debemos estar seguros y conscientes que todo hombre nos va a decepcionar, que toda persona nos va a decepcionar en la vida, porque nada es como nosotros lo vemos. El único que conoce y escudriña los corazones es Dios. Y, claro, y es claramente como este ejemplo. Imagínate los hijos del sacerdote Elí, o sea, los hijos del pastor. Traigámoslo al tiempo de ahora. Hablemos en el lado cristiano evangélico. Los hijos del pastor, los hijos del apóstol, los hijos del profeta son los que estaban um, pecando, estaban deshonrando a Dios. Y creo que muchas veces en la vida real también hay casos así. Yo he escuchado a personas que dicen, yo dejé de ir a la iglesia porque mi pastor no cumple lo que predicaba. Yo dejé de ir a la iglesia porque el hijo de mi pastor no vive lo que mi pastor dice que sus hijos viven. O yo dejé de ir a la iglesia porque mi líder me decepcionó. Porque mi amigo o tal fulano me decepcionó y yo por eso dejé de creer en el Evangelio. Y no, yo ya no creo en el Evangelio. Nosotros terminamos creyendo que el Evangelio es el testimonio de las personas. Y el Evangelio, mis queridos amigos, es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo, el sacrificio, lo que Él vino, lo que Él trajo a la humanidad. Y creo que aquí Samuel nos está dando clases de cómo dejar de excusarnos para agradar a Dios. Samuel bien hubiese podido decir, bueno, si los hijos del sacerdote, que son los hijos del sacerdote, están pecando, están comiendo la carne sin que se cociera, están jalando de las grasas, de las grasas de la carne, se acuestan con las que sirven en el templo, están en adulterio, en fornicación con ellos, que son los verdaderos hijos. Entonces, yo que no soy hijo, pues yo creo que tengo mayor libertad. Samuel hubiese pensado de esa forma, ¿sí o no? O si ellos que son los más santificados o los más ejemplares lo hacen, entonces ¿quién soy yo para no pecar? Entonces yo también puedo caer, pues soy humano, soy hombre. Imagínate a un Samuel pensando de esa manera como creo que muchos de nosotros en algún momento pensamos y muchas personas piensan. Todo por
poner nuestra mirada en las personas. Cuando claramente la Biblia también nos dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Y la Biblia nos dice que debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y aquí Samuel, la vida de Samuel nos enseña que él sí tuvo la mirada ante el Señor. En el versículo 11 del capítulo 2 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces, los hijos del sacerdote Elí, ellos estaban más preocupados por las ofrendas, por quedarse con lo mejor del botín, por disfrutar de las ofrendas que el pueblo llevaba y por complacer, deleitarse, satisfacer sus deleites carnales, todo eso que ellos querían con las mujeres que servían en el templo. ¿Y qué hacía Samuel? Dice que era tan grande el pecado de los hijos de Elí delante del Señor. El versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ahora, delante de Jehová era muy grande el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Imagínate, recordamos que hace unos días estábamos hablando y comprendíamos que cuando la Biblia se refiere a pecados, se refiere a las ofensas que nosotros hacemos contra Dios, ya sea de palabra o de hecho, el pecado son las ofensas. Y aquí dice, era tan grande el pecado de los jóvenes. O sea, que ellos habían ofendido a Dios hasta lo último, podríamos decir. Imagínate que en el templo, ellos tenían relaciones sexuales con las que servían en el templo. Imagínate cómo era la vida de ellos en el templo. Entonces, era demasiado la ofensa que ellos tenían contra Dios. Sin embargo, el versículo 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. ¿Tú crees que Samuel no se daba cuenta de las cosas que hacían sus hijos? ¿De los hijos del sacerdote Elí o sí? Yo creo que sí, porque si él ministraba frente a Elí, se mantenía también en el lugar de los sacerdotes, ¿verdad? Y entendiendo pues que el sacerdote Elí viene del linaje de Aarón y asimismo sus hijos también, entonces al final Dios les había delegado esa misión. En lo que fallaron ellos es en que no siguieron la voluntad de Dios, que no tuvieron temor al Señor. A diferencia de Samuel, ¿verdad? Que en el versículo 26 del capítulo 2 dice de la siguiente manera, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, dice. O sea, no cumple las dos partes, ¿verdad? Que era aceptado por Dios y es aceptado por los hombres. Porque yo me pongo a pensar que también los hombres, los israelitas, en esos momentos se daban cuenta de lo que hacían los hijos de Elí. O sea, no solo se daba cuenta Samuel, sino que todo el pueblo se daba cuenta porque ellos pedían la carne y ellos decían, si no nos lo das, nosotros te lo quitamos a la fuerza. O sea, al final no tenían temor de Dios. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener como principios cristianos nosotros, como principios para agradar a Dios. Y es el temor hacia Dios, el temor hacia Jehová. ¿Por qué? Porque si yo no tengo temor hacia Jehová, si no tengo temor hacia Dios, no me va a importar lo que voy a hacer, no me va a importar blasfemar en contra de Él, no me va a importar hacer lo que hicieron los hijos de Elí, porque ellos no tuvieron temor de Dios. Pero no tuvieron temor de Dios porque no conocían a Dios. Porque si ellos hubieran conocido a Dios desde el principio, hubieran sabido que Dios era fuego consumidor. Hubieran sabido que la paga del pecado es muerte. Pero como desconocían, entonces ellos se confiaron en todos sus deleites. Pero ahí es donde uno se da cuenta qué tipo de corazón tiene. Si tiene el corazón como los hijos de Elí o tiene el corazón de ministro como lo tenía Samuel. Y creo que tiene algo o mucho que ver los padres. Veamos que Ana
desde antes que naciera Samuel dijo, yo voy a consagrar a mi hijo hacia Dios, voy a consagrarlo a Dios. En cambio, Elí tenía la obligación de consagrar a sus hijos para Dios. ¿Por qué? Porque vienen de un linaje de sacerdote. Ellos eran los que cuidaban el arca, los que transportaban el arca, y no lo hizo, no fue de esa manera. Entonces nos damos cuenta que también un cargo no hace que nosotros seamos perfectos. Sí. Un pastorado no hace que nosotros seamos perfectos como seres humanos. Un líder no hace que sea perfecto. La perfección, la santidad únicamente viene en intimidad con Dios. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, tal como lo hizo Ana en ese momento, en su desesperación, en su lucha, en su tristeza, le pidió al Señor algo y le hizo una promesa. Y esa promesa la cumplió, y la viva imagen de que eso se cumplió es Samuel. Y no solo dio a luz, sino que también fue aceptado delante de Dios, ¿verdad? Y creo que nosotros en este tiempo lo que tenemos que hacer es consagrarnos al Señor. Si nosotros seguimos nuestros caminos que nos dicta nuestro corazón, que nos dictan nuestros pensamientos, al final vamos a destruirnos a nosotros mismos. Pero si nosotros nos guiamos bajo la dirección de la palabra, nos vamos a dar cuenta que al final vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a ser aceptados por Dios y por los hombres. Tal vez no todos, ¿verdad? Porque eh, más en este tiempo, ¿verdad? Que se ven muchas cosas, pero creo que lo más importante es de que nosotros seamos aceptados por Dios, porque solo de esa manera también podemos verle a Él, porque tal como lo leíamos al principio del versículo, que nadie que no sea santo verá a Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, claramente nos dice el Señor que tenemos que consagrarnos, tenemos que ser santos, y creo que si nosotros pensamos que no podemos con nuestras propias fuerzas, tenemos ejemplos como estos, ejemplos bíblicos que nos demuestran que a pesar de estar rodeados de impureza, a pesar de estar rodeados de cosas malas, de personas que no temen al Señor, podemos nosotros en medio de todo eso mantener esa llama que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que es su voluntad, que es buscar su presencia. Y si nosotros lo hacemos, el resultado que vamos a tener es que seamos aceptados de parte de Dios, ¿verdad? Claro. Y por eso tú mencionaste algo muy importante, que nosotros debemos de mantenernos firmes y fieles en nuestro compromiso con Dios, en corresponder al amor de Dios, tal como lo hizo Samuel. Mira lo que dice el versículo 30, Dios le dice a Elí, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios le había hecho una promesa al sacerdote Elí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que Dios se arrepintió de su promesa? Dios no se arrepiente de sus promesas. Dios cumple lo que promete, pero también el Señor es claro con sus mandamientos. Es claro eh, es claro cuando nos da una orden y lo que dice su palabra. Yo honro a los que me honran. Dios puede tener una palabra sobre tu vida. Cuando yo leo esto, o sea que las promesas sí se pueden perder. Hay creo que hace más de un año también, am, tuve la oportunidad de estar en una actividad en donde un personaje también impartía una enseñanza y dijo una palabra que me gustó y ahorita estoy tratando de recordarla y dijo, el que transgrede principios cancela promesas de Dios. Y recuerdo muy bien que también él hizo referencia a la vida del sacerdote Elí. Dice, el que transgrede principios cancela promesas. Y él se refiere a Elí porque Elí tenía promesa de parte de Dios. Pero, ¿por qué se canceló la promesa que Dios tenía para él? Porque él transgredió los principios de Dios.
Él no honró a Dios, tal como le dice aquí el versículo. Él honró a sus hijos y no honró al Señor. Y eso trajo la destrucción de su familia. Lo que dice en el versículo 16 dice, y el 31 dice, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, dice. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Aquí Jehová anuncia destrucción sobre la vida del sacerdote Elí. ¿Cuál fue el error del sacerdote Elí? No poner mano dura con sus hijos. Dios le hace responsable a él. Y eso puede pasar también en nosotros, puede pasar en nuestra casa, puede pasar en nuestra familia si nosotros no le prestamos atención a las prácticas que estamos realizando o a lo que también nuestra familia está realizando. Y si nosotros no corregimos, no hablamos lo que la palabra del Señor dice, yo creo que mayor a los padres, a los que ya son padres, te salvás, nos salvamos, porque acá Dios responsabiliza a Elí por el pecado de sus hijos. Pero veamos a Samuel. Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Entonces, ministrar en la presencia del Señor no es precisamente estar solo rodeado de personas santos, no es estar rodeado de un grupo de intercesores, de un grupo de intercesoras, y solo ahí puedes ministrar la presencia de Jehová. No. Si vemos esto, también aprendemos que aunque los que te acompañen sean pecadores, tú bien podés apartarte de esos pensamientos, de esas prácticas y honrar a Dios con tu mente, con tu corazón, con tus pensamientos, con tu vida y ministrar en la presencia del Señor. Vemos que más adelante, en el capítulo 3, nos habla la historia de que Jehová habla a Samuel. Ahora, ¿quién era el sacerdote? Elí era el sacerdote. Pero ¿por qué Jehová no habla a Elí, que es el sacerdote? Miremos que Jehová habla a Samuel. ¿Por qué Jehová habla a Samuel y no a Elí si Elí es el sacerdote? Porque Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Elí ya había deshonrado a Dios al momento de cubrir o honrar a sus hijos. Y tú hace rato mencionaste, ¿será que la gente no se daba cuenta? Claro que la gente se daba cuenta también. Dice, vamos a ver dónde tenía el versículo, donde, aquí dice el versículo 22, escuchen lo que dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todos los que sus hijos hacían, oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres, dice. Aquí dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, ya lo oía, todo el pueblo se daba cuenta, o sea, no era, como decimos muchas veces, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y todo lo malo que se hace, creo que aquí podemos ver también que todo lo malo que se hace siempre va a salir a la luz y las personas se van a dar cuenta. Las personas se van a enterar de lo que nosotros estamos haciendo. Las personas van a escuchar de nuestras malas acciones. Creo que por eso es muy importante que también consagremos nuestras vidas para el Señor. Que seamos personas a las que el Señor tenga en lista y diga muy bien, a Él voy a hablar. A Él le voy a hablar porque Él no está viviendo como el resto vive. Imagínate que en nuestro tiempo, como lo decimos, tal vez Dios tendría que comunicarse con el pastor, con el apóstol, con el profeta, ¿verdad? Y de pronto se comunica con el diácono. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve es el corazón. Lo que Dios ve es la sinceridad y no el nombre, no el título que tiene la persona o el cargo incluso. Por esa razón nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tu líder, tu amigo, incluso nosotros, tú nos encuentras a nosotros en alguna falta, en alguna falla, pues no pongas tus ojos en nosotros. Ten tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como personas somos imperfectos y creo que los hombres, las mujeres, nos vamos a ir decepcionando entre nosotros. Te voy a decepcionar, tú me vas a decepcionar, pues somos humanos. Pero el único que no te va a decepcionar se llama Jesucristo. Él no te va a decepcionar, Dios no te va a decepcionar, y por eso te invitamos a que tú te guardes sin importar cuál sea tu entorno, o como el ejemplo que mencionamos hace un rato, ¿verdad?
Las personas, los padres de familia tienen buenos pensamientos para sus hijos. Tal vez lo inscriben en un colegio cristiano, pero no sabemos qué tipo de amigos se van a encontrar ahí. Y no podemos echarle la culpa, es que mis amigos, es que mis compañeros. No, ya basta de inventar excusas. O decir, no, es que mis cuates, la mayoría de ellos son así, entonces yo por eso también de plano termino haciendo con ellos porque mala onda soy el único que se aparta. No, entonces yo tengo que agarrar la onda y me tengo que involucrar con ellos, son mis cuates. No, basta de esas excusas. También la Biblia dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y sabes que tú leíste hace un momento el versículo donde dice que, ¿dónde lo decía? Que y halló gracia ante los ojos, ¿qué? El 26, tú leíste lo que dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y es también lo que dice más adelante el proverbista Salomón. Mira, Salomón dice en el capítulo 3, Proverbios 3, dice, leo desde el versículo 3 para el versículo 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y es lo que estamos viendo cumplido en la vida de Samuel. Porque dice acá, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Tal como Jesús, ¿verdad? A mí se me viene a la mente también que decía que él hallaba gracia ante los ojos de Dios y de los hombres, ¿verdad? Creo que si nosotros nos consagramos hacia Dios, podemos llegar también a ser aceptados por Dios y a ser vistos con ojos buenos delante de los hombres, ¿verdad? Creo que nosotros en nuestra actualidad nos dejamos influenciar demasiado. Creo que vivimos en una era donde la influencia es lo que se mueve entre esta generación, ¿verdad? Que con los amigos, que con las personas que seguimos, o sea, estamos influenciados bajo un montón de personas, de personajes, de amigos, pero me doy cuenta que cometemos un error al no querer influenciarnos de la palabra de Dios. Si nosotros tan solo nos influenciáramos más en la palabra de Dios, nuestra vida sería muy distinta. En el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Samuel dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice. O sea, la voz de Dios en ese momento ya no se estaba escuchando demasiado. Dios ya no estaba mostrando tantas visiones, pero elegía a Samuel para la palabra que él tenía que decir. O sea, imaginemos la exclusividad que tenía Samuel con Dios en ese momento, que habiendo tantos sacerdotes, habiendo tantos del linaje de Leví, ¿verdad? Del linaje de Arán. Habiendo promesas sobre sus hijos. Así es, habiendo promesas sobre ellos. Pero lo que el Señor veía en ese momento era el corazón y la consagración que tenía Samuel en ese momento. Porque no importa el título que tengamos, no importa si yo soy líder, no importa si yo soy pastor, no importa si yo soy apóstol, profeta, pero si no tengo la gracia delante de Dios, si no soy aceptado por Dios, si no estoy visto por bueno delante de Dios, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Y eso es uno de los factores que ha hecho que en este tiempo has casteado tanto la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya no vemos jóvenes, ya no vemos personas como lo es Samuel, consagrados a Dios. ¿Cómo nosotros pretendemos escuchar a Dios? ¿Cómo nosotros pretendemos que Dios nos hable cuando no estamos consagrados a Él? Creo que no podemos hacerlo, porque la palabra de Dios lo dice acá, que solo de esta manera podemos nosotros hablarle. Estamos viendo la vida del profeta Samuel y estamos contrastando la vida del profeta Samuel con los hijos de Elí.
Y los hijos de Elí estaban transgrediendo, no tenían temor a Dios, estaban pecando, se acostaban con mujeres y agarraban de las ofrendas. Pero Samuel en lugar de estar haciendo todo eso, él ministraba la presencia de Dios. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo para escuchar la voz de Dios, para que Dios hable y nos use y podamos manifestar su presencia a través de nosotros. Lo que tenemos que hacer es consagrarnos a Dios, es leer su palabra, es hacer todo lo contrario a lo que hicieron los hijos de Elí, es estar santificándonos cada día más y más y más al Señor, porque solo de esa manera va a llegar la voz de Dios a tu vida. En este tiempo yo me he dado cuenta que ha sucedido mucho eso, que la voz de Dios ya no se escucha así como tan fácilmente. Y yo me he puesto a pensar, ¿por qué, Señor? O sea, ¿por qué? Y yo me acuerdo hace muchos años, ¿verdad? O sea, había tanta palabra, me iba a la iglesia, me iba a distintos congresos y siempre existía la voz de Dios, siempre existía la voz de Dios. Pero en estos tiempos que transcurrieron los años, ya no se escucha tanto la voz de Dios. ¿Pero por qué? Porque creo que nosotros estamos tan distraídos con otras cosas, estamos tan enfocados en otras cosas que no prestamos atención a la voz de Dios, que no prestamos atención a la palabra de Dios. Y creo que si nuestra influencia es ajena a la Biblia, lo que reinará en tu corazón también es externo a la Biblia, porque claramente lo dice su palabra, ¿verdad? Que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros nos llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, eso vamos a hablar. Entonces, es tan importante entender todo esto porque si nosotros nos preguntamos en estos momentos por qué Dios no habla a mi vida, primero cuestionémonos qué es, ajá, cómo estamos y qué es lo que estamos teniendo como prioridad en este momento. Porque si tu prioridad no ha sido el Señor, entonces tampoco el Señor puede hablar libremente a tu vida si tú no le estás dando lugar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es consagrarnos, es santificarnos a Él, porque solo de esa manera también el Señor te va a escoger y va a tener una exclusividad contigo. ¿Por qué? Porque tú le buscas en oración, le adoras y también lees su palabra, ¿verdad? Y yo creo que Dios está hablando siempre. La semana pasada estuvimos hablando de que acerca del llamado, si Dios está llamando a nuestras vidas. Y también concluíamos el programa de la semana pasada con este versículo que dice que yo estoy a la puerta y llamo, dice, lo dice en Apocalipsis. Y si alguien abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. También vimos en la palabra que Dios siempre nos llama a tiempo. Dios siempre nos habla a tiempo. Y creo que muchas veces nosotros decimos, bueno, estoy mal, pero yo sé que Dios sabe que yo lucho, yo sé que Dios sabe que yo me esfuerzo por dejar de pecar y yo sé que un día voy a cambiar. Yo sé que un día voy a dejar de ser esa persona. Yo sé que el Señor me va a perdonar porque Él es grande en misericordia. Pero no nos vayamos a equivocar y no nos salgamos fuera del tiempo, fuera de la paciencia de Dios. Porque la Biblia dice que la paciencia de Dios también nos enseña que se acaba, o sea, tiene un límite. Entonces, para los que nos están viendo en esta noche, no sabemos cómo están viviendo. Y si Dios está hablando a tu vida a través de estos versículos, a través de la historia, de lo que hoy estamos viendo en la vida de Samuel, pues ten valor, ten fuerzas para cambiar tu manera de vivir, para ser radicales. Una persona decía, seamos radicales. Tengo un gran amigo y él dice, seamos radicales. Es que tenemos que ser radicales. Es la única manera en que nosotros vamos a agradar al Señor siendo radicales. Si no somos radicales y andamos así como que, bueno, preocupados por también qué dirán nuestros amigos, por lo que dirá la sociedad, no estamos comprometidos con Dios. Y es cuando terminamos haciendo como que ya no hay pecado, tal como lo hicieron los hijos de Eli. Ellos decían, no, hombre, no creo que sea pecado. Trae la carne, comámoslo. Si nosotros somos los hijos del sacerdote, yo me imagino que eso es lo que ellos pensaban en ese momento. Nosotros somos los jefes, nosotros somos los de la máxima autoridad. Entonces, hagamos, ¿quién nos va a juzgar a nosotros? ¿Quién nos dice a nosotros qué no se debe de hacer? Nuestro papá es el pastor, él no nos va a matar.
Él nos va a perdonar al final. Ellos pensaban de esa manera, hacían a un lado, empezaron a perder el temor a Dios y eso fue lo que los llevó a una gran tragedia, que era su aniquilación sobre la tierra. O sea, era la aniquilación de la familia del sacerdote Elí sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué les digo que meditemos en lo que estamos haciendo, meditemos en nuestra vida? Cuando escuché de esto, cuando leí de esto, también Dios vino a confrontarme a mi vida y a decirme que tengo que ser más radical. Tengo que dejar de pensar como he venido pensando, tengo que ser más radical y preocuparme en honrar al Señor. Porque mira lo que dice Dios en Samuel, en el capítulo 3 y el versículo 14, dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expirada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y creo que muchas veces nosotros creemos o decimos, bueno, mañana voy a ir y o mañana le pido perdón al Señor. Y realmente, ¿qué nos garantiza que hay un mañana? ¿Qué nos garantiza que todavía estamos a tiempo? Porque la paciencia de Dios también se provoca. No sabemos si la muerte te sorprende o la venida de nuestro Señor Jesucristo nos sorprende. Y tú dejando para mañana las malas prácticas, dejando para mañana el arrepentirte de tus malos pensamientos, de tus malos caminos. Y si hoy en la noche la muerte te sorprende, y si la venida del Señor viene y te sorprende, y pase lo que les pasó a ellos, que sus pecados ya no iba a ser expirada jamás, dice, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, pongámonos a cuenta, si el Señor ha hablado a tu corazón, si Dios ha hablado a tu mente y te ha confrontado con esta palabra, pues pídele, pues qué bueno, dale gracias porque significa que Dios te está mostrando su amor al momento de hacerte ver cuáles son tus errores. Entrégale tu vida a Él. Dile, Padre, perdóname, yo sé que he pecado, quiero cambiar. Dame esa fuerza de voluntad para apartarme de esas malas influencias. Tú hace rato mencionaste algo que vino a mi mente y no sé, es como que una ironía o no sé cómo decirlo, que vivimos en una sociedad en donde somos influenciados por lo que nos rodea. Pero no sé cómo es esto de ser humano que se deja influenciar por todos menos por la palabra. Vivimos en una sociedad donde se deja influenciar por sus amigos, por el tipo de música, por la moda en la vestimenta, pero no nos dejamos influenciar por la palabra. Claramente necesitamos pasar más tiempo con Dios, necesitamos ministrar en la presencia del Señor, necesitamos saber cómo es eso y la respuesta a todo eso lo vamos a encontrar aquí en la palabra, porque Dios sigue hablando, sí nos sigue hablando, si bien es cierto, ya no lo hemos escuchado como tú mencionabas hace un rato, de una forma clara y audible como nos gustaría, pero Dios sigue hablando y lo hace a través de la Biblia, lo hace a través de las Escrituras y por eso los queremos animar con todo nuestro corazón a que ustedes también sigan indagando en esta historia. Lean, creo que de la historia de Samuel hay mucho que podemos aprender de la palabra del Señor. Hay mucho, la palabra del Señor se renueva, abre nuestros ojos. Cada vez que nosotros meditamos, siempre vamos a encontrar perlas en la palabra del Señor. Hoy nosotros pues quisimos sacar esto de la historia de Samuel, pero también hay mucho que podemos aprender aquí de la vida de Samuel. Como por ejemplo también lo que pasó con Ana, su mamá. Le prometió al Señor que si le iba a bendecir con un hijo, lo iba a entregar al Señor. Cumplió su palabra y Dios le dio 5 hijos más. No se quedó solo con eso. Dios dice, vino un día el Espíritu Santo, vino el Espíritu a Ana y ella tuvo otros hijos. Entonces, hay mucho que aprender de la palabra del Señor, pero eso lo descubrimos, eso lo recibimos de parte del Señor. Son regalos que Dios nos da cuando nosotros nos sentamos y meditamos en nuestra Biblia. Así es que los animamos para que mediten con su Biblia. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche y juntos aprender de la palabra de Dios, juntos edificarnos con la palabra de Dios. El propósito de nosotros es ser un canal de bendición para sus vidas, pero les recordamos siempre, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y si en tu iglesia tu líder te falló, perdónalo, no pongas tu mirada en él. Si te decepcionó, pues
Creo que es normal que los hombres nos decepcionemos, que las personas nos decepcionen, pero recuerda que Jesús nunca te va a decepcionar. Así es, así que a todas las personas que nos están viendo, les invitamos a que nosotros como personas podamos leer más la palabra de Dios, porque no sea de nosotros como los hijos de Elí, que al final los caminos que ellos eligieron únicamente les llevó a su muerte. La palabra de Dios nos narra cómo ellos fallecieron, cómo Dios cumplió su palabra que le había jurado a Elí la aniquilación total de toda su descendencia. Y es que ellos llevaron el arca del pacto hacia la guerra que estaban, hacia el campo de batalla que estaban teniendo en ese momento contra los filisteos. Y la palabra de Dios dice que ellos fueron asesinados junto con 30,000 hombres más. Y después de eso, los filisteos llevaron el arca de la alianza, el arca del pacto. Lo llevaron con ellos, o sea, les robaron la presencia de Dios. Y tengamos cuidado nosotros de no cometer los mismos errores, los mismos pecados, de no tener temor hacia Dios. Y lo que nos espera si no hacemos caso a la voluntad de Dios es destrucción total. Podemos evitar eso, ¿cómo? Leyendo su palabra, entrando en oración con Él, adorándole, y solo de esa manera vamos a ser aceptados por Dios, tal como fue aceptado el profeta Samuel. Así que bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Gracias por visualizarnos esta noche. Los esperamos la siguiente semana y espero que tengan un buen descanso este lunes. Así es, amigos, que la pasen bien, portémonos bien, honremos a Dios en nuestras vidas. Queremos saludar a Jamie Santos, muchas gracias por sus palabras de ánimo. También a Gabriel, Dios te bendiga, Gabriel, muchas gracias. A Bernal Juli, muchas gracias. A Isa Colob, muchas gracias por conectarse con nosotros. Gracias por compartir nuestras transmisiones. Gracias por darle un like a nuestras publicaciones. Bueno, aprendimos que no es que contemos los likes, sino que nos dan a entender que sí estamos contribuyendo para la edificación de sus vidas y es nuestro propósito, ser un canal de bendición. Y bueno, muchas gracias por conectarse. Esperamos verlos una vez más con nosotros el lunes próximo que viene. Y bueno, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y estén preparados para la siguiente semana que creo que el Señor nos va a hablar.